A veces en estos tiempos tenemos que enfrentar presiones, dificultades, aún dentro de la iglesia. Y hay situaciones que nos llevan a reaccionar. Y a veces cuando uno habla, dice, este mensaje es para la iglesia, para los creyentes. No, este mensaje es para todos, para todo aquel que en algún momento se ha visto envuelto en esta circunstancia. Y vamos a leer 3 versículos rápidamente. Vamos a ir por favor a Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29. Proverbios 14, 29. ¿Estamos ahí? Proverbios 14, 29. Tenemos un tiempito para que todos estemos listos. Proverbios 14, 29. Dice la palabra del Señor. Tengo aquí otra versión, entonces dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En la versión que tengo dice: lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Vamos a hablar de 2 palabras: impaciencia y irritabilidad. Impaciencia e irritabilidad. Dice la palabra: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Ojalá fuéramos siempre así, grandes, ¿no? De entendimiento. Pero lo que dice el proverbio, dice: el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En el versículo 17 de ese 14 nos habla del enojo. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vamos a orar. Padre Santo y amado, muchas gracias, porque tu presencia está en este lugar. Entendemos, Señor, cada día lo que en tu palabra nos traes como un plato excelente, maravilloso, que nos conoces, Señor, que sabes en qué te estamos fallando y cómo, Señor, muchas veces te ofendemos. Perdón. Perdón, Señor, porque tú lo has dado todo, has dado a tu Hijo, nos cuida, nos proteges, y nosotros no honramos lo que tú eres, lo que tú haces. En esta mañana, Señor, Espíritu Santo, toma control. Haznos entender, Señor, que si realmente somos tus hijos, debemos comportarnos como tales. Sabemos, Señor, que hay dificultades a nuestro alrededor y que muchas veces, Señor, reaccionamos. Pero que en esta mañana que vamos a estudiar tu palabra, seas tú, Señor, mostrándonos, haciéndonos entender, trayendo a nuestra memoria, Señor, todo aquello, Señor, en lo cual muchas veces te hemos fallado. Y sabemos, Señor, que tu amor es maravilloso, eres perdonador. Dice tu palabra que el hombre interno se va renovando, y en esta mañana eso pedimos de ti, Señor. Renueva nuestro hombre interno, no importa la edad, Señor. Cada uno, Señor, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que crecer en el conocimiento tuyo, desde el niño hasta el anciano, Señor. Nunca es tarde, Señor, y sabemos que tu palabra es fresca, dice que corre como ríos de agua viva dentro de nosotros, Señor. Las personas que nos rodean nos conocen y saben cómo somos. No podemos mentir, no podemos engañarnos, Señor, cuando muchas veces hemos hecho lo indebido, hemos obrado mal. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser, Señor, esos hijos de los cuales, como tú decías, de tu Hijo Jesús, en Él tengo contentamiento. Y como decía Jesús, porque yo hago lo que a Él le agrada.
Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Qué hermoso eres. Qué paciencia nos tienes. Cómo nos conoces. Sabes lo que hay dentro de nosotros. Quita, Señor, cualquier distracción en este momento. Y permítenos, Señor, que disfrutemos de este tiempo, porque eres tú el que enseña. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la palabra que habla de dos conductas: impaciencia e irritabilidad. ¿Qué es impaciencia? Estela, por favor, vamos a definir qué es impaciencia. La anterior, impaciencia. Impaciencia, intranquilidad producida por algo que molesta o nos acaba de llegar. El rehusarse a esperar por la gente o acontecimientos. A menudo muestra una falta de fe, intranquilidad, desasosiego, ansiedad. Impaciencia. En estos tiempos podemos reaccionar de una forma impaciente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha encontrado usted en esa posición? ¿Y cómo nos ha ido? Dice la palabra que es impaciente de espíritu. Y en el original esa palabra impaciente me habla de una persona de espíritu corto. Espíritu corto. En el Nuevo Testamento me habla de una palabra similar, que es longanimidad. Y este es de espíritu largo. Esto lo que hace referencia a la impaciencia es cuando yo no aguanto mucho y pierdo la paciencia y de una vez me despaché. Vamos a mirar qué nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés versículo 7, capítulo 7, versículo 9. 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esto es un consejo, ¿no? No te apresures. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Dice que la intranquilidad es producida por algo que molesta. Traiga a su memoria esto. ¿Qué le molesta? Hablemos ahora de irritabilidad. Estela, por favor. ¿Qué es irritabilidad? Disposición psicológica a reaccionar de manera automática, acelerada y excesiva ante un estímulo determinado. Aspereza, bilis, cólera, exasperarse, exacerbarse. Ahí ya vamos un poquito más fuerte, ¿no? La parte de irritabilidad es algo que en nosotros muchas veces se refleja. Y es cuando vienen situaciones que están fuera de nuestro control, pero que dice es algo que yo no puedo controlar, sino que me despacho igual. Si vamos a mirar algunos de los casos que han sucedido con esa impaciencia, vamos a leer en Génesis capítulo 16, desde el verso 1 en adelante. Génesis 16, desde el verso 1 en adelante. La impaciencia. Dice así: Sarai y Agar. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a ella, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Cuánto tiempo habían pasado desde que habían llegado a la tierra de Canaán?
10 años. ¿Y qué problemita tenía allí? Dice que a nivel de la impaciencia, ¿qué estaba esperando Abraham y Sara? Especialmente Abraham. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Le había hecho una promesa, ¿cierto? Le dijo, mire, usted va a tener una gran descendencia, como las estrellas, como la arena del mar. En Génesis capítulo 15, versículo 2 al 5, Dios le hace esa promesa. Vea lo que dice el versículo 4 de Génesis 15. Pero aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Una promesa. Habían pasado 10 años, pero Sara no pudo esperar. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Cómo vivimos nosotros? En un tiempo de inmediatez. Por eso tenemos que el horno microondas. Cuando usted coloca una comida en el horno microondas, ¿cuánto se demora? Segundos, eso es rápido. Todo lo queremos ya. Pero dice que Sarai no esperó. Y la costumbre era que él podía dar a la sierva para que tuviera descendencia. No había cometido ninguna falta. Sin embargo, pasaron 10 años. ¿Cuánto tiempo faltaba para que se cumpliera la promesa? Dice que en este momento, y usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 16, versículo 11, ¿qué edad tenía Abraham cuando nació Ismael? 86 años, 86 años, ¿cierto? ¿Y a qué edad nació el hijo de la promesa de Abraham? A los 100 años. O sea que Ismael ya tenía 15 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Sara lo único que tenía que hacer era esperar. Y ahí decía que es como cuando de alguna forma están los jóvenes esperando esa persona, esa pareja, y están orando allí y están esperando. Y de pronto dicen, no, ¿sabe qué? Yo ya no espero más, yo cojo esta antes de que me deje el bus. Y cuando hace eso, se equivoca. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, porque no era el momento. Entonces lo primero que vemos allí es que cuando uno es impaciente, toma primero decisiones apresuradas. Decisiones apresuradas. ¿Quién puede lamentar la decisión de Sara? Cuando ella tomó a la sierva y se la entregó a su esposo, los mismos judíos. ¿Por qué? De los ismaelitas viene la descendencia de los árabes. ¿Y sabe qué pasa con los árabes hoy en día con los judíos? Están en guerra, en pelea. Entonces, por apresurarse, cometieron esta falla, esta falta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando hablamos de impaciencia por sí misma, no es pecado, pero me puede llevar a pecar cuando tomo una decisión apresurada. Vamos a ver el siguiente punto. Y vamos a irnos a 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13. 1 de Samuel 13, 8 al 13. Ahí nos habla del rey Saúl. ¿Qué era el rey Saúl? El primer rey de Israel. Y si usted recuerda cómo era su vida, dice que él era bello, ¿cierto? Que estaba por encima del hombro de todos los israelitas. Y era un hombre que, digamos, tenía presencia de rey. Sin embargo, lo que le sucedió no mostró eso. Estamos hablando de la impaciencia. Yo quiero que usted recuerde por un momento eso, ¿qué significa? Cuando nosotros estamos en familia, cuando vamos a coger el bus, cuando tenemos dificultades en general. Vamos a versículo número 1 del capítulo 13 de 1 de Samuel. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda.
Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos, estaban en guerra. No sé si usted ha estado en guerra, pero no puede estar despistado. Usted tiene que estar muy concentrado, pensando en lo que tiene que hacer, cómo está su ejército, a quién va a enfrentar, qué armas tiene, la estrategia de la guerra. Y más adelante vamos a ver cómo es que él reacciona. Vamos al versículo número 8. Dice: él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. En la versión Reina Valera, ¿cuál es la palabra que utiliza? Locamente has hecho. Cuando somos impacientes, tomamos decisiones equivocadas y también nos lleva a la desobediencia. ¿Por qué razón Saúl no podía ofrecer sacrificio? Porque eso lo hacían los sacerdotes. No era su función. ¿Cuántos días estaba esperando? 7 días. Y como no llegaba Samuel y se le estaba desertando el ejército, él muy proactivo dijo: tráigame aquí lo que necesito y vamos a ofrecer sacrificio. ¿Qué perdió? Su reino, por no esperarse. Qué triste, ¿no? Que a veces nosotros reaccionemos de esa forma, que no le demos el lugar al Señor. Y a veces esto ocurre y luego nosotros nos lamentamos y ya no hay vuelta atrás. Es difícil. A veces nosotros tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, pero a veces no entendemos la lección y lo que ocurre es que tenemos que repetirla hasta que la aprendamos. Saúl tuvo que sufrir las consecuencias y aún su hijo Jonatán se fue del lado de David, ¿no? Y hasta ahora la impaciencia, digamos que ha estado suave. Vamos a ver una situación aún mucho más fuerte de esa impaciencia y ya llega al punto de la irritabilidad. Números capítulo 22. Números capítulo 22. Balac y Balaán. ¿Recuerda la historia? Balac le mandó a Balaán que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaán, y le iban a dar una plática. Y al son de la plática, cada uno de nosotros nos interesamos y estamos prontos a hacer el trabajo que nos colocan, porque no es que nos van a pagar. Y a veces ocurre eso, ¿no? Olvidamos realmente las cosas, es decir, la prioridad. Vea lo que dice el versículo 21, dice: y Balaán se levantó muy de mañana, apareció su asna y se fue con los jefes de Moab. Estela, por favor, estar pendiente, y ella sabe lo que tiene que hacer allí. Dice: pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaán iba montando sobre su asna, y sus 2 sirvientes
con él. Y cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaán golpeó el asna para hacerla volver del camino. ¿Qué fue lo que hizo? Le pegó. Así le pegó. Gracias. Versículo 24 dice: entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Y al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaán contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. ¿Cómo hizo? Estela. Bien, van 2 veces. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en medio de un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y golpeó al asna con su palo. Estela. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas 3 veces? ¿Qué había pasado con Balaán? Él estaba allí, iba con una misión. ¿Qué era Balaán? Dice, era un vidente. Él tenía, le decían que era el vidente. Pero curiosamente, el asna veía más que Balaán, porque no veía al ángel, pero el asna sí lo veía. ¿De qué cree usted que libró el asna a Balaán? De que lo mataran, ¿cierto? Porque dice que el ángel tenía una espada en su mano. Ahora, si hablamos de irritabilidad, ¿por qué tenía que golpearla? Pero lo hizo allí. ¿Cuál era la definición de irritabilidad? Disposición psicológica a reaccionar de manera automática, acelerada y excesiva ante un estímulo determinado, estilo de respuesta. ¿Hemos reaccionado de forma irritable? ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? ¿Cuáles son las consecuencias? Si a usted le dieran esos 3 latigazos, ¿estaría usted tranquilo? Dice que el animal allí, Dios le permitió poder hablar, y pues la sorpresa allí fue grande para él. Pero cuando hablamos de irritabilidad, de impaciencia, ¿dónde estará el problema? ¿Será en las circunstancias, en las situaciones que nos pasan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde puede estar el problema? A ver, ¿qué dicen ustedes? Falta de confianza, no saber esperar, no tener confianza. Pero ¿qué tal si miramos cuando hablamos de impaciencia? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que las demás personas cumplan las expectativas que yo tengo de una situación. ¿Usted no ha escuchado esta frase? Traigan una Coca-Cola para este buñuelo. ¿Qué quieran decir con eso? ¿Que está un poquito lento? ¿Cierto, Andrés? ¿O no? Bien, a veces es eso. Pero cuando uno espera más de las personas, si uno se pone los zapatos de esa persona, uno podría decir, ¿será que si yo hago esa tarea, yo lo haría mejor? Tal vez. Pero a veces uno también es igual de lento. Entonces, cuando uno hablaba de esa impaciencia, de esa irritabilidad, uno tiene que recordar que si uno es impaciente, puede tomar decisiones apresuradas, puede ser desobediente, puede pecar, puede entrar en disgusto con las personas que nos rodean y generar una situación de tensión en medio nuestro, en la misma iglesia, en el mismo ministerio. Y esto nos lleva a nosotros a recordar que el Señor nos ha dado algo maravilloso. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos controla, que nos permite tener uno de los frutos. ¿Cuál es? Templanza, que es dominio, que es control, ¿sí? Entonces,
si hablamos de este punto y de lo que estamos, digamos, compartiendo, esto nos ha llevado muchas veces a tener dificultades en medio nuestro y en medio de la familia. Y la situación nos lleva muchas veces a tener que reaccionar. Pero, ¿qué puedo yo decir en algún momento? Es que yo no me puedo controlar. A mí me da mucha pena con ustedes, pero es que yo soy así. Pues quiero decirle algo, hermano y hermana que me escucha y los que están allí en internet también. Realmente tenemos que honrar a nuestro Padre. Y cuando yo soy impaciente, una de las definiciones de las palabras que manifiesta el ser impaciente, si usted prestó atención, falta de fe, ¿cierto? Y uno piensa que de pronto Sara se apresuró, ¿cierto? 10 años esperando. Y usted dice ahí, son 10 años. Y yo ya no aguanto más, yo ya me lancé. Tenía que esperar como 14, 15 años más para recibir la promesa. Y Abraham quería, no, yo creo que Ismael va a ser mi hijo. ¿Y qué tal si lo acomodamos? No, él no era en el tiempo. ¿Qué dice Eclesiastés 3:10? Eclesiastés 3:10. Si alguien lo tiene. Que lo lea, por favor. Dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres, que en ellos se ocupen. Él ha hecho todo apropiado, versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. ¿Qué ha hecho Dios según el versículo 11? Lo ha hecho todo hermoso. ¿En qué? En su tiempo. En su tiempo. Entonces, una de las maneras en las cuales nosotros podemos manejar la impaciencia y la irritabilidad es demorando nuestras pretensiones. Todo tiene un tiempo. Y cuando hablamos, por ejemplo, del amor, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto tiempo necesita usted para casarse? 4 meses y 2 horas. Si ese fue su caso, está bien. Algunos fueron 4 años y unos más, para estar seguro. Otros todavía no se han decidido. Otros ni siquiera han llegado. Pero, ¿qué me dice a mí, por ejemplo, la palabra? Cantares 2:7, habla de la tsunamita. ¿Qué dice? Cantares 2:7. Repíteme la última parte, que no despertará, ¿qué? Explícanos eso. A ver, ¿qué piensas tú de eso de despertar el amor? ¿Te dejé sin palabras? A ver, ¿qué opinas, Valentina? ¿Qué es despertar el amor? No te escuchamos. Bueno, recordemos que la tsunamita se deleitaba en el amor. Pero cuando hablamos del amor, tenemos que recordar que todo tiene un tiempo. Cuando usted se casa, regularmente el primer día usted no está pensando ya tener su hijo. Bueno, algunos se casan embarazados, ¿cierto? Ya no hay problema, ya vienen con el paquete. Pero regularmente usted espera, porque hay un tiempo para todo. Y el Señor, muy sabiamente, nos ha dicho que nosotros tenemos un tiempo en el cual debemos esperar. ¿Cómo será el tiempo de Dios? Piense por un momento en eso. Agradable. Es en el momento. Nosotros tenemos como iglesia muchos proyectos. Y allá vemos un colegio, según nos dice nuestra hermana Diana.
pero ella nos lo ha recordado varias veces. ¿Cuánto es el tiempo? El Señor lo sabe. Pero ya empezamos. Ahora dice que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Cuando habla de eso es que de algún momento yo puedo con ese tiempo para disfrutar. No es lo mismo yo llevar un año de casado a llevar 20, 30, 40. Teníamos aquí al papá de Germán. ¿Cuántos años, hermano? ¿Más de 60 de casados? Más de 60 años. Que nos decía el pastor, qué ejemplo. Y a veces era algo gracioso. Y yo alguna vez le compartía porque él se sentaba acá, se sentaba la hermana Guillermina y él se sentaba acá y ella venía a pasar para acá. Y uno dice, después de 60 años que uno esté en esas, pues qué chévere, ¿no? Tener uno todavía que tener tiempo para entenderse con una persona. Pero dice que todo tiene un tiempo. Dice, el que creyere no se apresure. Eso está en Isaías 28:16. ¿Qué tiene que ver el creer con el apresurarse? El que creyere no se apresure. Cuando uno está confiando en el Señor, recuerde sus inicios en el Señor. Cada vez usted va confiando más en Él. Ahora, el Señor tiene un tiempo y dice que si nosotros vamos a trabajar de la impaciencia o la irritabilidad, tenemos que demorar nuestras pretensiones. Yo no puedo querer que, por ejemplo, en el caso de Sofía, ya esté atendiendo un hogar. Ella no tiene el tiempo para estar atendiendo un hogar. Ella es una niña, no está preparada, no está lista, ¿cierto? Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿qué pasa con la agricultura? Cuando usted tiene que sembrar, ¿tiene que esperar? ¿O no tiene que esperar? Tiene que esperar. Usted sembró papa, usted sembró yuca, maíz, y ahí va regando. Y dice la palabra que uno siembra, ¿sí? Otro fue el que abona, pero otro es el que va a recibir esa cosecha. Y es eso lo que nos dice, que nosotros muchas veces tenemos que demorar nuestras pretensiones. También tenemos que hacer, disminuir el nivel de nuestra expectativa. Nosotros les exigimos más a los demás que lo que nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Y por eso somos impacientes. Y por eso somos irritables. Yo espero que los demás piensen en un cuadro especial como este. Una persona tiene problemas con el oído. Y usted le dijo algo. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, a la sexta usted ya salió enojado. ¿Qué le pasa? Ya llevo mucho tiempo repitiéndole lo mismo. Está irritable. Y esto que sucede es nuestro diario vivir. Son los jóvenes, son los adultos, somos nosotros, es la iglesia. Y a veces nosotros nos cansamos de decirle lo mismo. Piense por un momento esto. ¿Dios tiene paciencia a usted? ¿Cuánta? Eterna, ¿cierto? Piensa en ese pecado que usted y yo cometemos permanentemente y le hemos pedido al Señor. ¿Qué tal si el Señor me la cobrara? No estaría sobre esta tierra, se los digo, hermanos. Pero gracias al Señor, en su infinito amor, es paciente conmigo. Porque yo no lo puedo hacer con las demás personas. Hay que entenderlos. Una vez nos hicieron un ejemplo y esto ocurre con las personas que tienen más edad. Ya las personas de 70, 80, 90 años. Ya son personas que no escuchan muy bien, que no tienen mucha rapidez, que son un poquito lentas para moverse porque su edad ya no les da. Entonces fuimos a hacer como un taller y entonces nos dijeron, va usted a hacer esto, alguien lo va a amarrar, ¿sí? Y todos vamos a salir a correr y usted va a correr igual que ellos, pero usted está amarrado, ¿cierto? Entonces usted trataba de correr pero no podía sino de a poquito. Cuando ya veía ya la gente iba ya, así como usted se sintió, están estos abuelitos. ¿Los entiende? Ahora sí los entiendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bajar el nivel de nuestra expectativa, demorar nuestras pretensiones. Y esta sí que me encanta, el dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu, la templanza, el dominio propio. Y si hablamos de ser impaciente, vamos a tomar una ilustración. Dice que usted conoce
Digamos que para uno sembrar hay que esperar. Dice que alguien compró una semilla de bambú japonés y la persona no sabía, se fue y sembró la semillita, la regó, esperó un año, fue a mirar, nada, esperó 2 años, nada, 3 años, nada, no, me engañaron, me vendieron algo que está malo. Y así espere y espere. Después de ese tiempo, al 7.º año, empezó a mirar y tampoco ni una miserable hojita había botado esa semilla. Y usted esperando, cuando dice que después de 6 meses, esta semilla de bambú crece como hasta 30 metros. En 6 meses, dijo, uy, qué chévere. Pero usted ya había esperado 7 años. Entonces, cuando nosotros vemos esto de la naturaleza, Dios tiene algo especial. Y hablando de ese control, de ese dominio propio, de esa impaciencia. ¿Cómo lo podemos controlar? Orando. ¿Qué podemos nosotros hacer? Hay que recordar de dónde viene el problema, de dónde viene la dificultad. Que muchas veces nosotros reaccionemos mal con las personas y las personas que nos están viendo. Estela, por favor, ¿me puedes proyectar no el látigo, sino las otras que están allí? Mientras vamos buscando Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. La siguiente, Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El problema no está en nadie afuera cuando somos impacientes o irritables. El problema está dentro de mi corazón. Hay situaciones en las cuales yo no puedo esperar. ¿Qué es lo que usted no puede esperar? ¿Que le caliente la comida? ¿Qué no puede usted esperar? ¿Que llegue el bus a tiempo? ¿Qué es lo que usted no puede esperar? Porque no llega ese príncipe azul, esa princesa para mí. Llevo tantos años esperando, nada que llega. Pues tengo que esperar en el Señor, ¿cierto? El siguiente será la siguiente presentación. Y vamos a mirar también otro pasaje. Y nos habla de que cuando nosotros tenemos el control, el dominio propio, nosotros podemos orar. ¿Y qué es orar? Es clamar al Señor por esa situación. A veces hay situaciones que se salen de control y ahí es donde yo puedo decirle al Señor realmente cómo me siento. ¿Y el Señor actúa o no actúa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el Salmo 39:12? Cuando usted ora, ¿qué recibe? Salmo 39:12, ¿qué nos dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice ahí? Que Él no va a despreciar mis lágrimas. Cuando yo estoy irritable o impaciente por alguna situación, yo puedo elevar esa oración al Señor. Y mire lo que dice en el resumen. Estela, por favor, hablando de la impaciencia y la irritabilidad. Yo quiero que usted vaya pensando una respuesta y si alguien me quiera una respuesta de lo que hemos leído, ahí lo entendemos. Es una situación que tenemos que lidiar todo el tiempo y muchas veces se sale de control. ¿Alguna acción inmediata que tomemos para dejar de irritarnos? ¿Qué acción podríamos tomar para dejar de irritarnos? Controlarse. ¿Qué más? Orando. Callarnos. Pedir sabiduría. El siguiente, Estela. Miramos nuestro comportamiento hacia otros. ¿Somos conscientes de lo que hacemos? Si usted le preguntara a sus hijos cómo lo ven, ¿usted qué cree que le dirían? No, usted es el mejor. Y a veces nos pueden estar hasta mintiendo, ¿cierto? Porque hay situaciones en nosotros donde nosotros, cuando una persona es irritable, ¿qué hace? ¿Agrede o no? ¿Insulta?
Claro que sí. Y hace que las otras personas se sientan mal, ¿cierto? El siguiente, ¿qué será lo que Dios desea que aprenda? Entregar el control de mi vida, de mi corazón. Dios quiere que usted y yo seamos moldeables, que le permitamos que Él sea el que solucione el problema, pero a veces no lo hacemos. El siguiente, ¿tienes control de ti mismo? ¿Los demás lo pueden ver? Nuestro temperamento a veces no es igual. Dices que yo no puedo esperar, es ya o es ya, yo tengo que correr, pero a veces hay que controlarse. Dice, los demás pueden ver que en mí hay algo diferente, se acercan y me pueden hablar con calma, o de pronto yo en algún momento voy a reaccionar mal. El siguiente, ¿con qué frecuencia tomas decisiones apresuradas? Esto que vimos acá nos hace ver que hay momentos que hay que esperar, que hay un tiempo que el Señor tiene para nosotros. Hay una petición que yo le puedo hacer al Señor, es que me dé sabiduría, que me permita poder descansar en Él, que confíe en sus promesas. Sara no confía en su promesa y tuvo que lidiar este problemita. Ahora nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y el último, creo que está el último. ¿Estela? Hay que esperar. Bien. Entonces, como conclusión, hermanos, ¿en qué quedamos? Cuando usted esté impaciente, cuando usted esté irritable, oremos al Señor. El Señor conoce nuestras circunstancias. No seamos como esa situación de la burra, que nosotros no le vamos a dar látigo a nuestra familia, pero sí podemos decirles cosas que los lastimen. Nuestros hijos hoy en día están siendo agredidos verbalmente. Digamos, muchas veces ellos se lo buscan, pero yo como padre tengo que controlarme para saber y enseñarles que el Señor tiene el control de mi vida. Y es más fácil. Había una ilustración que quería comentarles, era un tiempo atrás en mi familia, yo no tenía mucho control. Con mis hijos, cuando estaban más pequeños, pronto se iban creciendo, se equivocaban o hacían algo, les decía una vez, les decía 2 veces, ya la tercera vez levantaba la voz y era a pleno grito. Y un día mi hija Camila, que no está por acá, no la veo, después le cuentan, decía, papi, si hay algo que tú puedes hacer para mí, no me grites más. Eso cambió. Y dice, qué chévere, eso ya mejoró. Y es algo que el Señor puede hacer en usted como lo pudo hacer en mí. Y esto es la palabra aplicada a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y son situaciones que nos llevan muchas veces a nosotros a irritarnos unos a otros. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre amado y santo, te damos muchas gracias, Señor, porque nos recuerdas que nuestro comportamiento es algo especial y nuestra familia lo agradece, Señor, nuestra pareja lo agradece, el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, Señor, la iglesia. Las cosas se solucionan hablando, Señor, pero a veces no tenemos la paciencia para esperar. Somos irritables a veces sin siquiera que nos hablen, Señor. Gracias porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Dice que el enojo reposa en el necio, y que si realmente nos podemos controlar, Señor, como el Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor, te estamos honrando a ti. Gracias, Señor, porque a ti no se te escapa nada, Señor. Tú conoces que muchas veces hemos ofendido, y si en este momento tenemos a alguien, alguna pareja, algún hijo, alguna situación que esté enfrentando esta situación, Señor, donde estén enojados o tal vez, Señor, disgustados porque tal vez le dijo cosas que no debía decirle, o a los hijos, Señor, permite, Señor, que esto se pueda solucionar, que yo pueda pedir perdón, que yo pueda corregir esta situación. Gracias porque en mi vida, Señor, ha sido real. Tú lo has cambiado en mí, Señor, y sé que es tu Espíritu, Señor, que vive en mí, Señor, y lo podrás hacer en mis hermanos también. Te dejo en tus manos el resto de este servicio, el resto de este día, Señor. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque tú te manifiestas en nuestra vida, nos das, Señor, el control, nos permites poder, Señor, tener que evitar que gritemos, que tal vez
avergoncemos a los nuestros, Señor. Y si lo hemos hecho, perdón. Ayúdanos, Señor, para realmente ser ese hombre renovado y esa mujer. Bendice a las madres, bendice a las abuelas, bendice a los abuelos, a los padres, a los pastores. Todo lo que hay que lidiar, Señor, a veces se pierde el control, Señor, cuando hay tanta situación. Pero, Señor, tú que tienes todo el poder, nos puedes ayudar para que esto cambie en nosotros. Yo te doy muchas gracias, porque para siempre es tu misericordia. La gloria y el gozo, Señor, son tuyos. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos los has entregado y has permitido que nuestra vida sea algo real. Que si nosotros venimos a compartir y hablar, es porque tú vives en nuestra vida y eres Dios. Señor, no hay nada imposible para ti. Y para aquella persona que tal vez no ha podido lidiar con esto, Señor, toma, Señor, su vida, toma sus emociones, toma, Señor, su irascibilidad y hazlo que pueda realmente confesar su pecado, Señor, y mejorar para ti primeramente y para esos niños tal vez pequeños, jóvenes, adultos, nuestras familias, nuestra pareja, Señor. Qué gozo saber que tú nos tienes cubierto con tu inmenso amor. La gloria es para ti. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, bien. Entonces, yo no sé si haya algún anuncio. Por favor, Leonardo.